Eh, en la parte de las conclusiones, ¿ustedes tomaron las conclusiones como sugerencias de cambio a los estándares o son conclusiones? ¿En qué nivel de complejidad ubicaron el problema de la tarea de evaluación? Pues, ¿Listo? ¿De acá? Bueno. Listo. Dentro de la exposición, ellos pues trataron sobre la dimensión cognitiva y la dimensión conceptual. La pregunta es, ¿las otras dos dimensiones se evidencian o no se evidencian? El expositor afirmó que las pruebas PISA estaban acordes con la edad y el grado. Me gustaría que me aclarara cómo relacionan el grado ahí en las pruebas PISA. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí las tomamos como sugerencias de cambio respecto a las conclusiones de los estándares con respecto a PISA. Con respecto al nivel de complejidad, nosotros no lo abordamos porque lo tomamos como que ese nivel se debe abordar cuando ya los estudiantes hayan respondido las preguntas. Por eso nosotros no lo tuvimos en cuenta en la presentación. Con respecto a las dimensiones, que pregunta el profe Gustavo, nosotros aclaramos que también tomamos la dimensión, no solo la conceptual, sino la cognitiva, también la social, ahí está. Y la formativa no la abordamos porque no encontramos una descripción clara como para hacer una comparación. Con respecto a la edad y grado, eso está relacionado con los contextos, o sea, que los contextos en donde está enmarcada la pregunta deben estar acordes a la edad de los 15 años que ahí se menciona y del grado que se presente en la prueba. ¿Listo? ¿Listo? Vamos con los comentarios a la presentación del grupo 4 presentó Liliana. Grupo 5, luego grupo 2, bueno, como en los documentos se mostraba que la alfabetización matemática es sinónimo de competencia matemática, ¿por qué ustedes encontraron también sinónimo con la frase matemáticamente competente? Muy bien. Grupo 5. Grupo 2. Yo quería en la diapositiva 7, en la parte de evaluación, dicen que los tipos de preguntas solamente van con las propiedades de conocimiento, con las de contexto. Entonces mi pregunta es si no se toman en cuenta ahí las capacidades matemáticas fundamentales. Yo tengo otra pregunta. Si me pueden hacer el favor de aclararme cuáles son las propuestas de cambio al documento de los estándares. Yo tengo otra. En la diapositiva 9, ¿cómo se están relacionando los fines de la educación con los instrumentos de evaluación que se presentan en el documento de PISA?
No me queda claro en ese cuadro de la diapositiva 9 si esos son, o sea, si es un cuadro comparativo en cuanto son diferencias, semejanzas, o sea, no es claro específicamente cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas. Muy bien. Muy bien. Grupo 1. Listo, creo que ya. El grupo afirma que ambos documentos manejan la alfabetización, entonces, ¿cómo lo manejan? Listo. Adelante, grupo 4. Bueno, yo creo que la pregunta 1 tiene relación con la última pregunta. En cuanto a la alfabetización y competencia, lo que nosotros decíamos era que dentro del el marco conceptual vimos que la alfabetización matemática pues era el desarrollo de la solución de problemas en el contexto, pero que si hacemos como un análisis comparativo podríamos ver que en los estándares no lo manejaba de la misma forma, sino que solamente mencionaba que el estudiante fuera matemáticamente competente, con relación a la primera y a la última pregunta. En la diapositiva 7, no sé por qué, ahí, no, sí, ahí. En la diapositiva 7 nos pregunta que las capacidades fundamentales se tienen en cuenta. Sí, pues obviamente aquí no las abarcamos. Sí, mira, ahí están las capacidades fundamentales en la evaluación, se relacionan, si lo vemos en el grande, ¿no? Aquí está. Las capacidades fundamentales se relacionan en la evaluación, es que todo debe estar relacionado porque si no, no existiría la evaluación por competencia. Entonces, ahí está y sí se relaciona. Sí. La siguiente pregunta era las propuestas de cambio. Al documento de los estándares. Sí. Ahí. Ya. Ahí están las propuestas de cambio, dice que especificar los contenidos a abordar en cada grado, que deben estar desarrollados por grados y no por conjuntos de grados, que deben incluir la metodología, es decir, deben desarrollar y abordar con claridad la dimensión formativa, que deben estar dentro del desarrollo de los estándares, el uso de las herramientas tecnológicas y que además los estándares deben incluir la evaluación. Esa es la propuesta de los otros nos dijeron que... Diapositiva 9. La 9. No se notan las diferencias y las semejanzas. No, es que este no es un análisis comparativo de semejanzas y diferencias. Estos son los que están en uno y no están en el otro. Bueno. Entonces de pronto nos quedó. Entonces faltó aclarar. Faltó aclarar que es que están en uno y no están en el otro. ¿Ya? Sí. Que los en los estándares están los fines de la educación, más no están en el documento. En los estándares se encuentra la enseñanza y no está en el documento PISA. En los estándares está por... ¿Sí? Y no está... ¿Ya? Faltó. Faltó. Sí. ¿Listo? ¿En qué se relacionan los instrumentos de evaluación? No, nosotros no vimos eso. No, los fines de nosotros no dijimos que se relacionaban porque es más, nosotros dijimos que no estaban en PISA, entonces obviamente no existe relación. Muy bien. Vamos con los comentarios a la presentación del grupo 5. Presentó Jennifer. Grupo 1. ¿Listo? Así. Entonces, igual, hablan sobre las dimensiones cognitivas y conceptual, más no abordan las otros dos, o sea, es porque no se evidencian lo que es la formativa.
Se vuelve repitiendo la pregunta. Sí, dentro de la exposición hablan de las dos dimensiones, cognitiva y conceptual, pero no tocan las dos dimensiones, ajá, la social y la formativa. No encontraban los pensamientos, pero luego lo relacionaban con las categorías. Entonces no veo por qué decían primero que no y luego lo relacionaban. ¿Sí? Entonces esa es mi pregunta. Otra. Hay una diapositiva en la que muestran que habilidad se relaciona con alfabetización. Yo lo entendí en sentido de sinónimo, habilidad con alfabetización. Yo quiero preguntar si no es más bien competencia con alfabetización y si es así, entonces ¿cuál es la diferencia entre habilidad y competencia? Pues lo mismo. Listo. Entonces es un poco también como la pregunta en cuanto a la dimensión formativa. Si en la sugerencia de cambio al documento, para poder identificar este tipo de, de concepto, entonces tocaría adicionar algo más al documento PISA o quitarle a los estándares la parte de dimensión formativa para poderlo relacionar. Bueno, igual que el grupo 2, 3, nosotros también identificamos la social, no la colocamos, se nos pasó en las diapositivas, pero igual en la social obviamente se identifica la parte de la evaluación y la formativa no la tuvimos en cuenta porque no encontramos relación. Dice que lo de los pensamientos, pues era como la palabra específica que toman en estándares que los llaman pensamiento y pues quisimos como que vieran o mostrar la diferencia entre pensamiento y como lo nombra las PISA, pero pues obviamente todos sabemos que sí tienen relación porque hablan específicamente de lo mismo. En cuanto a la pregunta de las habilidades, nosotros no relacionamos con el sinónimo porque usted comentó que alfabetización o competencia matemática es la suficiente y habilidades es parte del sinónimo que nos da PISA para la alfabetización matemática, que es medir las habilidades del individuo. No es sinónimo. No es sinónimo, sino definición. Hablaba de habilidades, nos dijeron habilidades. Ajá. Las capacidades son... Pues esas sí ya son las 7 en las que se desarrollan. Sí, ustedes dijeron habilidades. Y en cuanto a las recomendaciones, pues lo que quisimos de pronto decir en la parte de los estándares es que puede haber una recomendación, digamos, en cuanto a la metodología en la parte de la enseñanza de las matemáticas, pero fue para los estándares, no fue para hacer cambios o recomendaciones al documento de ¿Usted era que sugerencias damos para la formativa? En los estándares, pues una de las que nos quedó clara no era tratar de cambiar a los estándares para convertirlos en PISA, sino que ya de acuerdo a lo que se leyó en cuanto a la PISA y a los que hemos leído en las otras actividades, que sugeríamos de cambio. Entonces, en ese sentido, sí había aclarar todo en cuanto a la formativa, la parte de las herramientas los contextos, la parte de contextos y no solamente es la vida de la metodología, sino también la vida que la sirva para toda su vida al estudiante. Entonces, pero no tratar de convertirlo en ¿alguna otra pregunta que quieran ampliar?
Yo sí que como todavía como un poquito con lo del uso de esa palabra de identidad. Y entiendo muy claro cuando habla de la capacidad del desarrollo de las capacidades matemáticas, cómo al interior de una capacidad matemática se desarrollan los procesos de cada capacidad. Entonces sí quedo como con lo de la habilidad. Entonces es bueno, si en algún momento se trabaja como sinónimo, miremoslo con el término que pueda ser común ya a todos. He entendido que la habilidad es como, de todo depende, o sea, la diferencia entre habilidad y competencia, realmente no es que sea diferencia, lo que pasa es que depende del contexto donde se desarrolle, es que se pasa de la habilidad a la competencia. Si uno está desarrollando algo en un contexto conocido o inmediato, como lo menciona Pisa, y por ejemplo el contexto personal o el contexto de comunidad, de barrio, etcétera, es una habilidad. Yo puedo ser hábil para desarrollar ciertas tareas en mi contexto, en el contexto cercano, pero ya me vuelvo capaz desarrollando todas esas precisamente capacidades y todo, me vuelvo capaz para hacer o desarrollo la capacidad para contextos totalmente más amplios y más desconocidos. Entonces, de pronto ahí yo hago esa diferencia. A que no intentemos definir esos términos desde lo que conocemos hasta el momento, sino desde lo que el documento fija nos está proponiendo y en ese sentido creo que estamos de acuerdo. Sí. El marco fija como parte de nuestra dicho es la base para todo el diseño de identidad. Porque cuando vayamos a hacer análisis de información, vamos a analizar las personalidades, no vamos a vamos con comentarios a la presentación del grupo 1. Presentó Norma. Grupo 2. En la diapositiva 15, la pregunta es la palabra potencia, que es lo que preguntan ahí, hace referencia a qué tipo de categoría de contenido según el documento PISA y pues si es posible, si podrían dar la solución al punto número 1. Al punto número 1 de la Sí, hay dos preguntas. La pregunta. Yo tengo también. Yo quería, es que no me quedó claro, por ejemplo, en la diapositiva 16, cuando dice diseño de estrategias es nulo. Yo quería preguntar si para la pregunta 2 del ejercicio no hay que diseñar una estrategia, o sea, y no, pues, ¿por qué es nulo? O sea, porque sí, en la primera sí es solamente poner un número, pero en la segunda sí tienen que pensar cuál es a ver lo que falta. Entonces, no sé, digamos que no sé por qué el diseño de estrategias es nulo. Grupo 5. En la diapositiva 12 dicen que PISA pretende un aula de clase en un contexto, entonces no me quedó muy claro esa frase. Otra pregunta acerca de, pues no solamente el grupo lo dice, sino los demás grupos que no relacionaron las capacidades con cada uno de los procesos. O sea, miraron qué procesos había, cuál de los tres, o si los tres, y aparte las capacidades, pero no, como nos indicaban en la tabla, por ejemplo, la primera era matematización, se aplicaba en la formulación, en el empleo, o en la interpretación. O sea, las capacidades no se relacionaron con los procesos. No en la explicación, sino en la tarea. En la tarea de la
sea, es un proceso formular, pero ¿cuáles son las capacidades utilizadas en este proceso? Adelante. La potencia. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la 15, estoy estrenando. Dice que la pregunta de Ramón es en cuanto al término potencia. ¿A qué hace referencia? No, ¿a qué categoría de contenido? Bueno, nosotros lo tenemos aquí, que es la cantidad, es el contenido cantidad, porque reconoce esa parte numérica de la gráfica. Listo. ¿Cómo se representaría? O sea, ¿cómo se llama? Bueno, es que aunque no hablamos aquí, empezamos por el diseño el diseño de la pregunta está mal hecha. El encabezado no corresponde, no dice si hay que marcar con una X, si hay que responder numéricamente. Entonces partimos de que el diseño de la tarea está mal. Las preguntas lo mismo. Las preguntas no están enfocadas, no dice si es marque una de esas, o lo tiene que hacer numéricamente, lo tiene que solamente observar. Entonces, de ahí del diseño la tarea está mal redactada. Entonces, lógicamente el solucionarlo ya se le dificulta al estudiante. Porque precisamente la actividad era coger una tarea Y mirar no todos hacer los- una tarea estilo PISA, sino coger una que ya está y pues empezar a analizar, mira, qué es lo que está pasando, qué nos falta ahí para poder comparar con lo que trabaja el marco. Sí. Entonces, Sí, lo íbamos. empezamos el análisis, arrancamos con Sí, bueno, entonces la idea era aclarar eso. Y en cuanto a que el diseño es... La pregunta que dice Ramón pero ¿cómo se representaría? Es una duda que me sigue quedando. Por ejemplo, si voy a mirar la figura A, pues podemos ver la potencia desde las 3 dimensiones de la figura. Pero en la figura E no está lineal. Porque no sale así. Ya tendría yo que cuadrar el resultado del volumen y de cómo lo puedo expresar como potencia. Entonces digamos que no está tan inmediato que va a base y el exponente, sino que requiere como más cuidado o análisis desde qué otras capacidades, porque aunque es poner el número, Por eso, el razonamiento. nosotros miramos que lo que pretende. Lo colocamos es toda la complejidad es baja, sin embargo es un nivel 2 precisamente por ese tipo de cosas, como las gráficas que no muestran una relación directa a la potencia. Entonces ya eso no es un nivel 1, es un nivel 2 porque el grado de complejidad es diferente, porque además tiene que coger algo tridimensional y pasarlo a la parte numérica. Entonces es por eso el nivel de complejidad. Y si vamos a ver, es una tarea que está en algunos libros de texto. Entonces, ¿qué tipo de textos estamos utilizando en nuestras instituciones para llegar a ese punto de... Y de pronto decíamos diseño de estrategias. Recordemos que PISA trabaja todo en problemas. Esto como tal, como la prueba como tal, no es un problema. Está diseñado matemáticamente. Entonces, las estrategias como problema no están porque no está descrito como problema. Eso es algo que pasa, observe, pase, pero no... Es muy claro, como ustedes dicen que el proceso es formular, yo cuando la palabra formular es pasar de un contexto de la vida real a una estructuración matemática. Sí. Entonces yo digo como no hay un problema en la vida real, sino ya como tal es la estructuración. Es pasar dentro de la misma matemática de lo geométrico a lo numérico. Por eso lo colocamos de esa manera. Dentro de solamente el proceso formular, porque ahí no tiene que emplear, ahí no tiene que interpretar, simplemente es observación, identifique conceptos, extráigalo de las gráficas y relaciónalo con la estructura. ¿Listo? Cuanto a la pregunta del grupo 5, dice la diapositiva 12 que se habla sobre el aula de clase. ¿Complementos, por favor?
Que la frase pretende un aula de clases con aprendizajes significativos reales. Pero ella decía era que la expositora había firmado otra cosa. Sí. ¿Qué pretende? O sea, que pretendía un aula de clase con aprendizajes significativos, lo pusimos porque hace parte de lo que propone PISA. Sin embargo, pues el hecho es que partamos del hecho de que se supone que es para niños de 15 años y independientemente en el grado en el que esté. Entonces, eso quiere decir que usted a los 15 años está en un grado 10º, 11, ha manejado se debió haber enfrentado diferentes situaciones, problemas en diferentes contextos, en diferentes situaciones reales, según propone PISA. Pero si el estudiante en Colombia, basado en los estándares, está en 6º, 7º, no se va a ver enfrentado a eso. Y eso no es explícito en PISA, o sea, ellos no nos explican claramente y en los estándares tampoco, qué metodología debemos utilizar en el aula de clase para que llegar a que el estudiante sea capaz de. Pues lo que se basa en esta parte es que al precisamente tener una evaluación de estudiantes de 15 años, como una compañera, sin importar el grado en que esté, debe ser mucho más dinámico, las clases deben ser mucho más dinámicas, debe ser mucho más significativo el aprendizaje. O sea, convertir el aula de clase en algo que se viva la matemática y que la matemática se vive en cada uno de los momentos. Digamos, esto viene a ser más es algo que el marco como tal no diga. Listo, y falta la última pregunta en relación a las capacidades y los procesos, y que no relacionábamos los procesos de la comunicación modulación con interpretar y con formular, emplear, interpretar. Pues realmente lo tratamos de decir ahí. Dentro de las capacidades fundamentales, todas las capacidades están diseñadas para que se trabajen dentro de los 3 procesos. En PISA. La expositora dijo eso. El análisis de la tarea. Era el análisis de la... Yo volví acá, mentira. Era el análisis de la tarea. De pronto no lo hicimos en el orden primero. Lo que pasa es que no colocamos primero el proceso y luego la capacidad, pero en ambas relacionamos el proceso, qué es lo que debe hacer, y para eso cuáles son las capacidades. De pronto fue el orden en que lo dimos. De lo que le entiendo a Rocío, y es clave, vuélvanse muy amigos de la tablita que relaciona capacidades con procesos. Sí. Y de pronto lo que se está abordando desde el proceso de entrega ahí se debe poder mirar en formular, sí, en cuál de las cuatro capacidades ahí vemos que estamos con la representación. Sí. Había, pues que había servido más en la parte de la... Sí, de pronto sí faltó complementar esa parte. El acercamiento al marco creo que va muy bien, pero lo que les digo, esa tablita la que hace mejorar el área que no va a mejorar el bien. Estamos a la presentación del grupo 2, Sí. Listo. Mi primera pregunta es con respecto a la tarea. Dentro de la tarea no establecen ni el nivel de la tarea ni el contexto de la tarea. Entonces, por favor, para que nos indiquen la tarea que presentaron, cómo se abarca desde esos 2 puntos de vista. Dentro del análisis del mapa conceptual, el compañero expositor habló mucho de la prueba PISA como tal, y estamos analizando ese marco conceptual PISA, entonces pues no sé hasta qué punto hay. Y la otra es cómo abordan las dimensiones según lo analizado desde el grupo en el marco PISA. Yo también tengo otra pregunta, y es que uno de los objetivos de la actividad era
pues relacionar el marco conceptual PISA y el de los estándares y hallar, proponer una estrategia de cambio para los estándares. Y pues en la presentación no lo vimos, o por lo menos no hay sugerencia. Sí, pues no. Gracias. También tengo una pregunta de las anteriores, pero tengo dos. La primera es que vi que en el mapa conceptual decían que el fundamento de la estructura de la prueba PISA se basaba en puntuaciones y preguntas. Entonces no sé si era como puntual o si se querían referir a otra cosa, porque creo como tal que el fundamento estructural no era eso, sino que tenía más cosas. Y también en el mapa conceptual que la parte de los procesos está completamente desligada de las capacidades. Entonces sí, es que no le dieron como la relación que tenía o lo abordaron por otra parte. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, una es cómo relacionaron la tarea como tal con las capacidades matemáticas, porque la verdad no vi cómo hicieron la relación de la tarea con las capacidades matemáticas. Otra es que dentro del mapa conceptual yo no vi una relación realmente con, pues que dijera PISA con cada una, o sea, parecía que no estuviéramos analizando el documento de PISA, porque yo decía, pero ¿dónde comenzamos o dónde terminamos o de dónde comienza, si es de para arriba o de para abajo? O sea, no vi cómo comenzaron a desarrollar en el marco conceptual. Y ustedes dijeron que los fines de la educación se relacionaban con que el estudiante fuera matemáticamente competente. Entonces, yo no entendí esa pregunta. Otra, esa afirmación. Sí, en el mapa había varias cosas que como que lo perturbaban a uno, lo confundían, porque no se establecieron, creo que flechas entre los cuadros, y los conectores, algunos conectores eran como títulos también de temas, entonces ahí se confundía uno, hasta después como que vimos que empezaba a ir en el centro, del centro hacia los lados. Bueno, no sé, tanto ahí creo que un poco más de claridad. Yo quisiera que en este momento pues nos dijeran dónde empezaba y por dónde seguía o cuál era. También había otra parte donde ellos relacionaban contenido con contexto, dicen que era el desafío matemático, entonces ¿de dónde sacaron esa palabra o por qué? ¿O es la innovación del mapa o el punto personal que ustedes le pusieron ahí? O esa parte. Es que no me quedó claro porque en la alfabetización matemática dice que implica conceptos y conocimientos. Entonces, esas dos palabras, ¿cómo se relacionan ahí? Por eso. Bueno, en cuanto al mapa conceptual, bueno, quisimos, digamos, que darle una estructura diferente. Digamos que el marco PISA se dividía en tres partes, digamos que quisimos hacer la división de las tres partes y el cuadro en negrita, digamos que en la mitad, exactamente, y precisamente lo colocamos como en negrita, o sea, un marco más grueso, un poco más grueso, para que se viera que esos son los cuadros principales, y tratamos de hacer la división que está en el marco. La palabra desafío matemático está dentro del documento PISA. No quisimos utilizar la palabra situación, problema, sino desafío, digamos, para hacerle una propuesta, ¿sí? Pero sí estaba la palabra dentro del marco. Se utilizaba la palabra desafío matemático. Sí, obviamente parte del centro, bueno, parte de alfabetización matemática es el centro, por eso van las flechas. En la parte de fundamenta, por ejemplo, que tú decías, Jensi, en la parte de fundamenta, la alfabetización matemática obviamente se fundamenta la estructura de la prueba. Sin alfabetización matemática, pues la estructura de la prueba no tiene sentido. Entonces, digamos que por eso la flecha va a este lado. La alfabetización, todo lo que está en la alfabetización matemática, incluyendo el desafío matemático, obviamente fundamenta la estructura de la prueba. Sí, fíjate que la flecha viene de alfabetización para acá y alfabetización tiene todo lo que está de ese lado.
¿cierto? La parte de estructura de la prueba, pues quisimos, digamos, mostrar lo que decía, bueno, no todo porque pues era bastante, sino digamos lo que nos pareció relevante de esa parte de la estructura de la prueba, ¿sí? Que habla del diseño de las preguntas, de la distribución de las preguntas con respecto a las puntuaciones de las categorías que hablaban ahí, y obviamente de los niveles de competencia. No recuerdo otra parte, bueno, hablaban de, bueno, capacidades matemáticas, claro, los procesos, o sea, la alfabetización matemática obviamente el objetivo es... A ver, en esta parte, cuando nos preguntan sobre conocimientos y conceptos, bueno. En el documento está específico que la alfabetización matemática tiene que ver con unos procesos y unas capacidades, ¿sí? Inclusive en la relación que tenemos en la tabla. Incluso dentro de la definición. Llegar a la solución de problemas, el individuo debe utilizar conceptos, conocimientos y destrezas matemáticas. Dentro del concepto de alfabetización matemática se relacionan los conceptos, conocimientos y exacta para desarrollar las capacidades fundamentales. Y fíjate que van los procesos hacia abajo, que son los que, y las capacidades hacia arriba, o sea, digamos que está relacionado. No sé si había otra pregunta con respecto al pero al inicio de la exposición se habló sobre los tres ejes que empezábamos con alfabetización matemática, desafío y estructura. Y se tomó cada una, alfabetización, después el desafío y por último la estructura de la prueba. De pronto ya son cosas que no están claras dentro del concepto de lo que es la alfabetización matemática, pero que sí corresponden a lo que se dijo. No sé si había alguna otra pregunta con respecto al mapa. Creo que no. No. En cuanto a las estrategias de cambio para el documento de los estándares, nosotros en el documento final hicimos la propuesta de que se hiciera por grados, ¿sí? No por niveles, sino por grados. Y lo segundo, pues hicimos mucho énfasis en el uso de la calculadora y software matemático, ¿sí? ¿Para qué? Para poder así presentar las pruebas externas, ¿sí? Porque pues hay una gran diferencia, ya que en PISA, dependiendo de las políticas del país, ellos permiten el uso de software de calculadora en la solución de problemas. Y pues, estando ya en esta época, siglo XXI, donde todo es digital, manejo de TICs y todo, entonces pues... Sí, a ver, Cristina, habían preguntado, digamos, la relación que existe entre el contenido y los contextos, pues ahí en el documento enfatizan que según el contexto o según los contenidos que se aborden, pues se va a dar una categorización. Pues cuando se está tratando el problema de la vida real, pues según lo que se está utilizando, según el contexto, hay una categorización y según el contenido matemático también va a haber otra categorización, pero no es que se relacionen entre sí. Tarea, que no está contextualizado ni está el nivel de la tarea, es respecto a la tarea de evaluación, ni las competencias, hay capacidad, es con respecto a la tarea. La tarea. No. Ahí están las capacidades de presentar y comunicar. Nivel 2. Bueno, bueno, lo que pasa es que, digamos que lo hemos tomado en un contexto de que a veces nos dicen que no repetir tanto el concepto, la definición,
que no está marcada la tarea a un contexto. Ponga la tarea. Nivel 2. Sí. No, en el trabajo final sí está, pero acá, digamos, no se puso. Es un nivel 2, la tarea. Nivel 2. Con mucho cuidado. Y entonces, con esto terminada la discusión. Entonces, 4. Conclusiones al respecto. Bueno, o lo pongo allá más bien. Mira. Ay, ya, Vamos a poner 2. mentira. Bueno, pues primero que todo felicitarlos. Esta actividad creo que ha sido muy productiva. Creo que la mayoría de los objetivos que se plantearon para la actividad fueron logrados. Que pude ver, pues que la mayoría de los grupos pues identificaron las ideas clave del marco conceptual de PISA 2012. Reconocieron efectivamente que la resolución de problemas está en el núcleo de la alfabetización matemática y que todo gira en torno al proceso de resolución de problemas, ¿sí? Encontraba como, digamos, algunos grupos en sus mapas conceptuales establecieron los convenios y de hecho los explicaron. Otros seguramente establecieron sus propios convenios, pero no los mencionaron. Igual tendremos pues que revisar los mapas con detalle. Encontré que todos efectivamente colocaron sus ideas claves, aunque algunos grupos no relacionaron esas ideas claves, ¿sí? Por ejemplo, esto tiene el proceso de resolución de problemas tiene un orden, ¿sí? Entonces, el estudiante cuando resuelve un problema, pues activa unos procesos, ¿cierto? Y que tienen que ser pues formular, emplear y evaluar o valorar, ¿sí? Y a la vez, cada vez que está haciendo ese proceso, pues está activando algunas capacidades, ¿cierto? Y pues en ese problema, pues está inmersos los contenidos, ¿no? Los contenidos que tiene establecidos por fenómenos, además, como lo mencionó un grupo, PISA, ¿no? Los contenidos ellos los organizan por fenómenos, mientras que los estándares los organizan de manera estructural, ¿sí? Eso lo identificó un grupo. Yo no sé, vamos a ver si en los documentos aparece eso, porque pues yo entiendo que por la limitación del tiempo, pues no se puede decir todo, pero eso lo verifiqué acá, ¿bien? ¿Qué más les puedo decir? También identificaron algunos grupos que dentro de la definición de alfabetización matemática se incluyen los fines de la educación, diferente a lo que sucede, por ejemplo, con la expresión que se maneja en los estándares, ¿sí? Cuando la escriben, cuando la definen, pues no necesariamente están ahí los fines, pero alfabetización matemática sí la incluye. Eso es importante, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo decir? También identificaron las diferencias que existen en los dos documentos, establecieron la diferencia entre los contextos, evidencié también unas muy buenas propuestas de cambio al documento de los estándares, eso sí, pues por todos los grupos, de hecho coincidieron
Si se dieron cuenta, coincidieron en que ustedes quieren que o sugieren que se establezcan los contenidos, que sean mejor organizados, que se incluya la tecnología, porque PISA incluye una capacidad que tiene que ver con herramientas tecnológicas y ustedes le dieron la importancia. Que estén separados por grados en el caso de ustedes. Bueno, creo que, digamos, las propuestas están muy bien enfocadas y justificadas. Entonces, hicieron un muy buen trabajo en eso. Ahora que veo también un logro a partir del análisis de PISA, y es que ustedes ahora son críticos. Fíjense que ya toman una tarea y ya critican lo que ustedes han hecho o lo que han hecho en sus colegios, ya pueden decir, mire, definitivamente la descripción no va, estamos haciendo, y eso es muy importante porque en módulos posteriores pues van a tener que trabajar con eso, pero si desde ya están aterrizados, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, eso me parece excelente, pues como logro en esta actividad. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, pues revisar los mapas, porque pues algunas presentaciones no logramos pues ver bien, y de hecho pues para la expositora también fue difícil, entonces pues tener en cuenta el tamaño de la letra, muy bien por haberlos fraccionado para que pues fuera más fácil la presentación y entender las relaciones que existen entre esas ideas claves. Me quedan sí algunas dudas de lo que presentaron en cuanto a las dimensiones formativa y social, pero pues eso lo resolveré al leer el documento porque pues por lo mismo. Acá pueden ustedes establecer o dar una frase, pero puede ser que con eso pues no digan mucho y pueda malinterpretar, entonces mejor no me atrevo a decir cosas. Para el futuro porque ustedes van a seguir trabajando con mapas conceptuales, entonces definitivamente van a trabajar de ahora en adelante con Visio, no van a trabajar con CMap Tools porque puede suceder lo que pasó hoy con la letra, ¿sí? Que no les permite agrandar. Entonces, para no tener problemas con eso de ahora en adelante, o sea, en el módulo 2, que es donde van a trabajar con mapas conceptuales, lo van a hacer con Visio. Entonces van a tener que descargarlo de una vez y empezar a trabajar. Bueno, pues importante lo que ustedes ya saben, establecer pues los convenios, no utilizar sombras, utilizar un fondo blanco, no utilizar letras mayúsculas, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener cuidado. Una aclaración con respecto a los problemas. Los problemas pueden tener contextos reales, pero también pueden tener contextos de la matemática, o sea, contextos matemáticos. No necesariamente tienen que ser todos pues, con un contexto social o laboral, ¿no? No puede ser de las mismas matemáticas. Bueno, creo que eso fue lo que vi. Felicitaciones, porque creo que lograron lo que estaba planificado. Y pues sí hay diferencias entre unos grupos, pero pues igual hay que revisar los trabajos. Pues en la presentación se vieron algunas diferencias, como lo que les mencioné, de establecer las relaciones, de que unos evidenciaron los fenómenos y las estructuras, otros no, unos vieron los fines, otros no los vieron, pero pues en general, digamos, los requerimientos o las demandas de la actividad, pues todos las presentaron. Entonces, recomendarles, como decía Paola, no
no dejar en el olvido el marco conceptual de PISA, porque en el módulo número 3 va a ser la herramienta pues, que van a tener debajo del brazo. Entonces, esa relación que establecieron algunos grupos, ese análisis que hicieron detallado para sus tareas, eso es lo que les va a dar a ustedes, digamos, los insumos para poder también identificar si una tarea les sirve para organizar o para desarrollar un objetivo o no, ¿sí? Porque lo van a tener que hacer. Entonces, muy bien por los grupos que hicieron un análisis profundo a la tarea, pues con las falencias que evidenciaron, con las que no importa, pero hicieron el análisis. Entonces, muy bien por los grupos que hicieron ese análisis, que tomaron en serio la tabla y que identificaron pues todos los aspectos, que revisaron cada uno de los procesos, que identificaron las capacidades y que cotejaron pues con la tarea que tenían. Entonces, felicitaciones a todos por el trabajo realizado y pues que sigan así. Ahora tenemos un gran reto con la actividad 1.4, entonces pues hay que hacerlo. Es que nosotros, de hecho fue una de las preguntas que nos hicieron, ¿por qué no habíamos encajado nuestra pregunta en alguno de los, creo que son 6 niveles, 7 niveles, de la escala que propone? Y pues nosotros evidenciamos que la explicación que se hace de las capacidades fundamentales, de los procesos generales, es como muy clara en ese aspecto, y pues de hecho es bastante sencillo uno decir, bueno, nuestro problema está en esta capacidad, en este proceso. De hecho la tabla explica muy bien y detallado cómo uno puede hacer esa descripción. Pero nosotros vemos que esos niveles, o lo tomamos así, de hecho no hubo un consenso en el grupo, que esos niveles están más dirigidos hacia el estudiante que hacia la pregunta. Entonces nosotros nos surgía como esa pregunta de toda situación, problema que uno presente, ¿se puede enmarcar en esos niveles? ¿O esos niveles están describiendo el proceso que un estudiante que presente la prueba va a alcanzar? Es decir, el estudiante X presentó la prueba, de acuerdo con diferentes preguntas que él respondió, se enmarca en un nivel 6, 5, 4, 3, bueno, el que sea. O la pregunta, el nivel es para la pregunta, porque es que nosotros leemos ahí, dice, el estudiante, y empieza a hacer una serie de descripciones de todo lo que encierra, o de todo lo que pudo responder el estudiante, pero pues no veíamos una relación como decir, mi pregunta está en el nivel 6, mi pregunta está en el nivel 5. Entonces, por esa razón, y aunque nosotros veíamos que, digamos, uno de los criterios de evaluación era eso, nosotros pues no nos atrevimos a decir nuestra pregunta está en esto, pues porque la descripción decía, en la tablita que aparece, la descripción hablaba era del estudiante. Entonces pues no sé, nuestra inquietud va es como hacia esa aclaración, porque no pudimos encontrar un consenso entre nosotros al respecto de eso. Pues es que, atendiendo a la misma pregunta, lo que pasa es que yo he escuchado que el ICPES hace lo siguiente, que ellos ponen la pregunta y, por ejemplo, si el 80% de los estudiantes lo respondió correctamente, ponen esa pregunta como nivel fácil, ¿sí? Y si, por ejemplo, el 5% de todos los estudiantes que presentaron la misma pregunta no la contestaron, pues ponen en un nivel superior la pregunta. Por eso hace la aclaración, Cristian, que no hicimos esa categorización. Entonces, pues tenemos esa duda todavía. ¿Querían algo? Yo pienso que cuando uno dice una pregunta o cuando se quiere estructurar una pregunta, uno mira la edad del estudiante y el grado en el que está, para uno mirar ese mismo nivel. Entonces, usted el nivel lo tiene que mirar
es a qué tipo de estudiante va dirigida la pregunta. Entonces sí tiene que ver, porque ahí dice las capacidades del estudiante, precisamente no parte de la pregunta, pero cuando usted hace diseña la pregunta, va relacionado dentro de un contexto, y dentro de ese contexto también va relacionado con la edad y con el grado en el que está el estudiante. Entonces yo pienso que este nivel sí tiene que ver más en cuanto a con las capacidades que desarrolla el estudiante al resolver ese problema. Pero es que en el caso de las pruebas saber, parte de la construcción de una pregunta, parte de unas afirmaciones, no recuerdo el otro titulito de la otra etiqueta, y de alguna manera ya establece el estándar o el logro o lo que quiere evaluar. Una cosa, cuando se construye la primera versión de la pregunta, responde como a ese primer nivel. Ya lo otro es el pilotaje, que es cuando dicen, bueno, estaba buscando este nivel, pero resultó muy obvia, entonces claro. O estaba en este nivel, digámoslo ahorita, quizás 5, pero resulta que menos del 90% lo puede resolver, tampoco es fácil. Pero desde su misma construcción ya se tiene como una seguridad. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, bueno. Bueno, quiero hablar algo de PISA 2003. En PISA 2003 trabajaban, digamos, el nivel de complejidad en cuanto a los problemas que tenían que ver con reproducción, con conexión y con reflexión. Entonces, PISA 2012 cambió un poco eso, ¿sí? El nivel de complejidad lo cambió a nivel, por números, pero tiene que ver con los procesos que están involucrados en la resolución del problema, ¿sí? No es lo mismo que el estudiante vea, por ejemplo, una gráfica y de ahí extraiga un valor y dé la respuesta, porque eso sería, por ejemplo, solamente el primer proceso y sería, por ejemplo, comunicar, que es extraer unos datos y dar la respuesta. Que cuando él tiene que establecer un método para solucionar, de pronto desarrollar un algoritmo, luego tomar esos resultados, ¿sí? Verificar si son válidos en el contexto del problema. Fíjate que ahí está estableciendo los tres problemas, los tres procesos. Está formulando, está empleando y está validando, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues tendría un nivel de complejidad, ¿sí? Ese problema tenía un nivel de complejidad más alto. ¿Y por qué es que establecen también estos niveles? Porque resulta que no en todos los problemas, digamos que formula PISA, se deben emplear todos los procesos, ¿sí? Y eso lo dice, yo por aquí lo marqué, perdónenme, está en la página número 11, ¿sí? Dice, en realidad a veces el sujeto que resuelve el problema también puede oscilar entre los procesos, volviendo a examinar de nuevo las decisiones y supuestos previos. Cada uno de los procesos puede plantear desafíos considerables, pudiendo ser necesaria varias iteraciones en el tutorial. Es decir, puede que no utilice todos, como puede que tenga que volver y volver y volver, como lo dice. O sea, entonces, en ese caso, ¿sí? El nivel de complejidad pues se eleva. ¿Qué es lo que seguramente ustedes van a hacer a partir del módulo 3? Pues van a formular una tarea y la van a tener que resolver ustedes para poder establecer pues el nivel de complejidad, porque ahí es donde, o sea, ustedes van a prever. Entonces seguramente en este caso podrían haber previsto qué era lo que hacía el niño y entonces de ahí poder decidir qué nivel de complejidad tenía la tarea que ustedes propusieron. ¿Sí? ¿Me hago entender? Yo comparto todo lo que dices. Es que me sigue quedando esa inquietud de que digamos, la capacidad de comunicación, ¿sí? Entonces, en una pregunta
la capacidad de comunicación tiene un nivel bajo porque está tratando de leer, bueno, pero pues eso no quiere decir que el estudiante tenga la capacidad de comunicación no muy desarrollada, porque digamos esa capacidad no se puede, o diría yo, no solamente se puede evaluar mediante esa pregunta, sino que es como un conjunto de preguntas que van que mediante las que se evalúa al estudiante, ¿sí? Entonces como que enmarcar una sola pregunta para, digamos, como tú dices, prever lo que el estudiante puede hacer, pues es como encajonar todo y toda la evaluación se va a dirigir solamente a un problema, no a un conjunto de problemas que, digamos, creemos o consideramos nosotros que es como esa evaluación que hace PISA, ¿sí? Bueno, es que yo veo algo, y es que ustedes se están como enfocando en la prueba, o sea, ya en la evaluación como tal, y eso pues nosotros no lo íbamos a hacer en esta actividad, ¿sí? Es decir, PISA efectivamente utiliza unas estrategias para evaluar al estudiante, pero eso acá, digamos, no era el objeto de atención, ¿sí? Entonces puedes tener razón en el sentido de que cómo estandariza o cómo mide PISA al estudiante allá, ¿sí? Y eso es, digamos, como ellos utilizan la prueba, pero digamos que ese no era lo que nosotros queríamos hacer, ¿sí? Entonces, en cómo maneja la prueba, tú tienes toda la razón, ¿sí? Es decir, ellos allá revisan qué fue lo que hizo el niño y entonces, porque así están, por ejemplo, las preguntas que están liberadas. Ellos dicen, si el niño hizo esto, entonces está en tal nivel, hizo esto, está en tal nivel, pero es que eso no era lo que estábamos nosotros analizando, no en esta actividad, ¿sí? Te tocaba darle el nivel a la pregunta según el criterio. Según el criterio y teniendo en cuenta absolutamente todo lo que había, digamos, puesto en juego o movilizado. Puede quedar en diferentes niveles. Depende de la demanda cognitiva, de lo que ustedes soliciten, de lo que pida la pregunta, sí, claro. Si es solamente traer una información y no tiene que aplicarla, no, pero puede ser que en un problema ustedes No, digan... me refiero a dos personas diferentes que evalúen la misma pregunta, puede quedar en diferentes niveles. O sea, que él evalúe la misma pregunta, los dos evalúen la misma pregunta, es la categorizar en un nivel y en otro. ¿Se puede dar? Es depende de la visión que tenga. De todas maneras, en el proceso de planificación y de evaluación siempre las creencias del profesor están inmensas. ¿Sí? Pero si tú lo haces de acuerdo con la tabla, pues seguramente no te van a dar menos. Diferente. La subjetividad se reduce con esos argumentos. Sí, claro, porque ahí puede ser la demanda cognitiva. Claro. Esa es la manera de reducir esa subjetividad. Listo. ¿Alguna otra relacionada con la actividad 1.3 ya para su cierre, antes de presentar la actividad 4? No. Listo, Pato. Entonces voy a... antes de coordinación, unos comentarios sobre lo del vicio y Me parece que es importante, sobre todo por lo que... Porque ya no es nosotros conmigo, estamos pero... hablando de esos programas y porque aquí ven ustedes algo que dice imágenes vectoriales no matriciales y porque en el documento de cuestiones de redacción también se habla de eso. Por lo siguiente, voy a abrir esta presentación, puedo hacer cualquier cosa. Y le voy a poner zoom a ver. Bueno, empieza a pixelar. Hay unos que más, miren, ven cómo empieza como a descomponerse, porque estos son fotos. Y además, aparte de que las fotos empiezan a no verse bien, pesan muchísimo, y entonces los archivos quedan terribles.
archivos de la actividad están muy pesados. Pero bueno, para las actividades del módulo 2, ustedes van a utilizar muchos mapas. Por eso les sugerimos conseguir el programa físico, no es gratuito. Como dice Pedro, de pronto es un milagro, no digan que acá les pero entonces, ¿cuál es la diferencia si yo estoy trabajando en Windows y descargué Visual? Que simplemente yo selecciono todo, copio y pego, y cuando pega la imagen, no es una foto, sino que conserva la información de los vectores. Entonces empieza a darse cuenta de ese punto. Entonces habría aquí, esto se hizo en OmniGraph y en Mac. Y yo puedo ampliar esto a 1600%, no es necesario encontrar. Miren la línea. Se ve muy bien y no pesa. Porque es que teníamos otras sugerencias, pero en Windows no funciona bien. Nosotros podemos exportar, digamos, Emacs Tools les da la opción de exportar en PDF. Y entonces cuando uno trabaja en Mac, el mismo sistema operativo te deja manipular en PDF e insertar en Word como imagen, pero es un problema y en Windows no se puede. Entonces, por eso les sugerimos trabajar. Cuando, por ejemplo, quieren insertar una tabla de Excel, la copian, en el momento de pegarla con imagen, automáticamente Windows entiende que es algo vectorial. Entonces no la pega como una foto, sino como. Entonces, de ahí la recomendación. A futuro, pues ustedes han visto que ya hay 2 libros impresos de más 1, más 2. Ahorita estamos mirando si se logra sacar el de más 3. Entonces, esto es clave en el momento de la manipulación de las imágenes, de la calidad, de los archivos. Es mejor trabajar. Otra cosa de coordinación, pues Pato también nos decía, la importancia de la información que pongamos ahí en la presentación. Yo, en algunos casos, los di cortitos de lo que está ahí, no necesariamente es lo que querían decir. Es como el afán de, ¿cómo les digo esto? Pero ahí no hay ni una frasecita que hiciera que el auditorio entendiera eso. Lo de partir los mapas es más pues, para facilitar la comprensión de las conexiones y demás. Las flechitas y el tipo de línea es fundamental y el grupo 2 decía, no, es que miren, por eso la flecha va hacia la derecha, porque hay que tener mucho cuidado en qué dirección la tenemos. Y así como algunos les faltó información, a otros les sigue sobrando. No es necesario poner los párrafos completos, sino unas ideas claras. Y no es necesario leer todo lo que está, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo del tiempo. Ya tengo que mirarlo, tengo mucho, y puedo dar una descripción general de lo que el auditorio puede estar viendo ahí. Pero pues, como decía Pedro, la calidad de las desde la actividad 1.1 decía pareciera que tuvieran presentaciones de un módulo 3, módulo 4, por el cuidado que ustedes han tenido y también por las sugerencias que las han tenido. Y ya. De coordinación de una vez. No se les olvide, el martes a más tardar la evaluación por pares, o si quieren ahorita aprovechen la red de la universidad. ¿Vale? Teniendo en cuenta los criterios que aparecen al lado. A partir de esta actividad no les voy a enviar correo. Recuerden los compromisos. Les digo, entonces por ahí, martes, a más tardar, evaluación por pares. Pueden registrar sus dudas de grupo. Me preguntaban, ¿siempre es obligación poner esto? Pues, ustedes se han dado cuenta que aquí ya empezamos a llamarlos por grupo, no por Liliana, Dixie, Consuelo, no. Ustedes son un individuo, como grupo son todos, que tienen sus partes diversas, sí, pero entonces, si el grupo 6, que no hay acá, si un grupo 6 va a escribir una pregunta, lo que nosotros esperamos es que esta pregunta haya salido de la discusión del grupo, que sea construcción.
¿vale? Entonces, por eso, como esa necesidad, por eso al juego. De lo contrario, diríamos, pues cada uno escriba preguntas, pero no, queremos es como que lo que aparezca allá es representación de lo que ustedes han discutido, los acuerdos a los que han llegado. Pues medianoche. Y viernes a más tardar medianoche los comentarios individuales. Pero como ustedes saben que a veces se va la luz. A todos nos pasa. O si no es aquí, es en la casa. Eso sucede. Que justo cuando uno tiene una reunión urgente por Skype, cualquier cosa siempre, correo. Bueno, mientras Pau me hace el favor de colocar la actividad, pues voy a decir algo que se me olvidó. Para futuras presentaciones, cuando tengan los de las tareas, siempre ubiquen el grado, es lo que nos decía la compañera, es importante porque es que ni siquiera sabemos, y tratar en lo posible de explicar pues de lo que se trata la tarea, porque realmente si uno mira, pues quedamos en la misma, no puedo hablar nada de algunas tareas que no las entendí, de plano, ni siquiera en el pantallazo ahí no alcancé a ver nada, pero si uno las explica y de pronto pues entonces el panel pues ya entiende un poquitico más y sí, era lo que yo estoy atendiendo a lo Tú puedes decir, esta tarea para grado sexto, queremos que el estudiante llegue a asociar potencias. Y ese. Entonces, si se alcanza, por ejemplo, acá este punto dice pero uno da una idea global, no es necesario leer, ni Juanito salió. No. Lo ayuda muchísimo. Sí. Por ahí vi una transparencia inicial de otro color. Sí, tiene que ser blanca. Recuerden que solo la inicial es la que debe tener, pues digamos, la... también, sí. Yo no sé, pero por ahí vi una. Yo no sé cuál, pero por ahí vi una. Yo no sé. Sí, otra cosa. Bueno, y con respecto a los comentarios, individuales, pues felicitarlos porque pues la mayoría pues elevó sus notas, ya van entendiendo cómo pues deben hacer sus comentarios, entonces felicitarlos y pues que sigan mejorando, ¿no? Porque tienen que llegar al 5, ¿no? Dime. ¿Qué vas a decir? Voy a abrir una pregunta. ¿De los comentarios? Sí, yo les iba a mostrar el 5, el de más 5, pero, pues porque ellos tienen acceso a más 5, a más 4. Mi anterior corte, si gradúan el hay unos de más 5. Y les voy a mostrar un comentario. ¿O más 4? De más 4. Muy. Que mucho esta nos da hasta una coma de la frase. Aquí deberías llevar esta coma porque tu frase te dice esas cosas. Una maravilla. Voy a buscar algo de mi módulo 7. Acá el repositorio era diferente. No porque tú lo dices, sino porque está justificado en que, o sea, y puedes ejemplificar. El trabajo era sobre el nuevo diseño de la unidad, y después no han empezado el diseño de la unidad y les estoy mostrando uno de aquí. Toma lo que le sirve, no sé. De forma ayuda mucho. Porque a veces tenemos que viene disfrutando. Entonces, ella primero nos dice qué va a hacer. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo siempre? El documento. Y aquí está de los apartados. Considero que tal cosa es relevante, sin embargo,
pienso que es pertinente retomar, es decir, siento que es una crítica que a la vez de podrían estar cosas. Como este ya es otro tema, como la importancia de los títulos más allá de lo bonito que se ve, es que nos ayudan a entender. Y más cuando aquí ella ya dijo, voy a hablar de la comprensión del tema, voy a hablar de la voy a hablar de la ella puso aquí la Volver a hacer la actividad. Sí, porque no es volver a hacer el trabajo. Que el grupo tuvo 2 semanas y ustedes no es volver, pero ustedes aquí en la discusión de les voy a ir por el lado de la comparación. Que no preguntan. Entonces ya ustedes tienen que voy a dar un comentario sobre tal punto. Y es desarrollarlo. Aquí ya decía, voy a hablar de estas 3 tareas. Pues que la necesidad de otro tipo de yo no lo pero no me faltó y me pareció chévere. algunos aparte de estas cuestiones de la presentación Claro, y es válido. sino les dicen yo vi que en el trabajo ustedes hablaron de esta cosa, pero en la presentación no lo abordaron. Aquí también aparece la... Ahora yo leo Virgen María. Estoy ciega. Bueno, bueno, la actividad 1.4 tiene que ver con la concreción del tema y esto es muy importante porque en estos 15 días van a escoger ustedes el tema con el que van a trabajar durante estos 2 años. Entonces, las decisiones que van a tomar pues son bastante importantes. Entonces, vamos a empezar. Bueno, dice, objetivo. En esta actividad, cada grupo debe concretar el tema de las matemáticas escolares sobre el que trabajará a lo largo de Math 5. Descripción. La actividad consta de 3 partes. La primera es la selección y justificación de la institución en la que se va a implementar la unidad didáctica. La segunda parte es la descripción de los contextos social, económico y académico de la institución y de los escolares con los que se va a implementar la unidad didáctica. Y la tercera parte es la propuesta de 2 alternativas para el tema sobre el que se va a trabajar y justificar esas propuestas. Bien, en cuanto a la institución, pues el grupo debe identificar la institución en la que se va a implementar la unidad didáctica y debe presentar los argumentos que considere pertinentes para esta selección. Se debe describir la historia del plan de área de la institución. También debemos atender a los contextos de la implementación. El grupo debe describir los contextos social, económico, institucional y académico de la institución y de los escolares con los que se va a implementar la unidad didáctica. En la tercera parte tiene que ver con la propuesta del tema. El grupo debe proponer 2 temas para su unidad didáctica y la coordinación escogerá de esos 2 temas aquel sobre el que el grupo trabajará a lo largo de Math 5. Para cada uno de estos temas, el grupo debe, primero, presentar una descripción breve del tema que atienda a las 4 dimensiones del currículo: conceptual, cognitiva, formativa y social. Segundo, describir la ubicación del tema dentro del plan de área de la institución en la que se va a implementar la unidad didáctica. Tercero, describir la ubicación del tema en el documento de los estándares. Cuarto,
establecer el o los derechos básicos a los que el trabajo en el tema puede contribuir e indicar el grado en el que se ubican esos derechos básicos de aprendizaje. Quinto, describir la ubicación del tema en el marco del proyecto PISA. Y por último, justificar por qué considera que la concreción que le ha dado al tema permite pensar que la unidad didáctica que se va a desarrollar no tomará más de 4 sesiones de clase. Bueno, pues aparece el cronograma, las fechas en las que ustedes tienen que presentar. Entonces, con respecto a eso, quiero hacer algunas aclaraciones. Cuando hablamos de cuatro sesiones, cuatro sesiones de clase, pues son una sesión de clase es el encuentro del profesor con sus estudiantes, ¿sí? Partamos de eso. Entonces, cada institución tiene por lo general algunos 4 horas, exacto, 4 horas a la semana, entonces pueden estar organizadas en bloques o separadas. Eso la institución ya lo tiene organizado y ustedes son los que escogen, ¿sí? Entonces nosotros queremos la sesión del bloque o la sesión de una sola hora, ya el grupo organizará, ¿sí? Entonces serían 4 sesiones de clase, pero no necesariamente va a ser seguidas. Y les voy a explicar por qué. Porque de pronto, ¿cierto? De pronto, ustedes ven que el grupo de los estudiantes necesita una realimentación, es decir, que se explique o que se vuelva sobre un tema particular, porque les dieron muchas dificultades, ¿sí? Evidenciaron muchos errores. Entonces, ustedes necesitan hacer una sesión de realimentación. Entonces, esa sesión puede ser que ustedes no la contabilicen dentro de su unidad didáctica, ¿sí? Entonces, seguirá, digamos, la siguiente sesión para que ellos ya puedan abordar las tareas que ustedes ya tengan planificadas y secuenciadas, ¿sí? Uno, porque cuando ustedes estén diseñando tareas, la creatividad se alborota y a veces resultan como 10 sesiones. Entonces, no, porque estamos hablando de un tema, es que es algo pequeñito. Entonces, yo pienso, tema números reales, no. Sí. Porque se puede entender. Y otra, porque en la implementación lo que dice pasa, a veces se presentan cosas que hacen que la sesión esté pendiente, que no se haya terminado todo. Entonces resulta con una unidad didáctica de 2 meses. Que es un periodo académico. Entonces por eso en este momento pensen en 4 sesiones. Además porque esto del módulo 5 se va a alimentar de un diagnóstico y de una evaluación Final. Por eso la recomendación. Sí, bien. Bueno, mientras los criterios, entonces debo decirles otra cosita. Tienen que pensar que en un año ustedes más o menos están implementando, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hicieron o analizaron sus planes de área, pues la recomendación era que analizaran el periodo en el que ustedes estaban en este momento, porque en un año iban a implementar seguramente un tema de esos que están planificados en su plan de área, porque no tendría sentido planificar otro tema que no corresponda con lo que está planificado, que no aparezca en su plan de área, pues están saliendo, ¿entienden? Y tienen que pensar que los estudiantes van a tener que tener unos conocimientos previos que son requisitos para poder abordar ese tema que ustedes van a escoger, ¿sí? Vamos a leer los criterios de evaluación porque aquí aparecen un poco más detallado lo que tienen que hacer.
porque la actividad es un poco más general, entonces pues es bueno. En el borrador, ustedes van a describir dos temas y los van a justificar. Son los mismos. Pero después, cuando se haga la revisión del borrador, ustedes van a encontrar, digamos, la decisión. Por eso intenten vender esos temas. Y la idea es que el documento final se presente haya sido elegido. Entonces ahí ya, eso debe ser muy concretos en el borrador y ya después en el escrito pueden desglosar o lo que yo les dice, bueno, este es el tema, pero acá tengo dudas en esto, en esto, en esto. Ya lo podrían hacer, ¿vale? Borrador, los dos temas y ya. Y ya no El vamos que haya a elegido. Bueno, vamos a leer los criterios de evaluación. Dice pues que en esta actividad pues, se valorarán los errores de redacción y formato que aparezcan en el borrador y en el documento final. Eso ya lo sabía. Bueno, en cuanto a la selección de institución y contextos, entonces el primero dice, el grupo selecciona la institución en la cual va a implementar la unidad de datos. Segundo, se describe la historia del plan de área de la institución, en qué documentos se ha basado, eventos que han sido importantes en su desarrollo, origen y cambios de la plantilla, si existen. Me explico ahí. Por ejemplo, digamos que exista el programa Todos Aprender. Entonces, ejemplo, la tutora dio una plantilla para hacer el plan de área. Entonces, pues ese sería un cambio, digamos, significativo, si ustedes lo consideran, o que, por ejemplo, cambió de modalidad, o que una firma de expertos académicos de vuelta. entonces, pues eso hay que mencionarlo. Continúo. Se describen las principales características socioeconómicas culturales de los estudiantes. Cuatro, se caracterizan académicamente a los estudiantes. Es decir, grado tal, en estas edades. Los edades, que es importante, ¿no? Académicamente. En el área de matemáticas. ¿Cómo son sus desempeños? Sí, son buenos, son buenos. Por ejemplo, existe algún grupo en donde los profes trabajan en un colegio que tiene el bachillerato extranjero, ¿cómo se dice? Internacional, gracias. Pues eso hay que mencionarlo, porque no trabajan igual que lo que trabajan, por ejemplo, las instituciones públicas. Hay que mencionarlo. O, por ejemplo, si son rurales, hay que mencionarlo. También es importante, por ejemplo, sus desempeños. Por decir algo, los estudiantes de ese colegio pertenecían al énfasis de ingeniería. Pues en el énfasis de ingeniería están los niños que les encantan las matemáticas porque seguramente están enfocados en estudiar una ingeniería. No es lo mismo que un estudiante que pues no quiere ver las matemáticas. De una vez ahí les voy explicando todo. Porque es que la actividad es larga y por eso las voy discriminando. Bueno. Sí, espera. Para allá vamos. Te estás adelantando. Bueno, sí, listo. Voy en quinto. Ah, sí, es que ya lo había leído. Se describe el progreso de la institución en el área de matemáticas con base en el índice sintético de calidad educativa. Entonces, pues si sirve el índice, si lo aplican, si hay modificaciones en sus colegios con base en esos resultados, si no, ¿qué es lo que hace? Se describe cómo se tienen en cuenta estas condiciones en el diseño y el desarrollo del currículo dentro de la institución. Lo acabo de explicar. Séptimo.
Se describen las principales características de la institución que afectan el currículo de matemáticas. Por ejemplo, si el colegio es técnico y de pronto pues hay menos horas, pues eso podría hacer que afecte, ¿no? Es un ejemplo. Bueno, se presentan las características más destacadas del PI de la institución que influyen en el trabajo del área de matemáticas. Ahora recuerdo, por ejemplo, el proyecto del profe Héctor, ¿sí? Puede ser que eso esté en el PI y pues por supuesto que afecte porque entonces la unidad o la evaluación final o algo tendrá que ver o tendrá, pues eso lo deciden ustedes y lo analizarán, ¿no? Pero pueden ser cosas que afecten, digamos. Toda esta parte es clave. ¿Qué ha sucedido? Que nos cuentan que al lado del colegio, que hay restaurantes, no sé qué, que la mayoría de estudiantes, pues, trabajan allá. Y bueno, queda uno como luces de qué sucede con eso. Pero todo tenemos que enfocarlo y eso cómo se tiene en cuenta en el momento de trabajar en el área de matemáticas. Y a partir de toda esa caracterización, ¿qué sucede con el diseño curricular? Sí, miren, en esto, digamos que en esto que son los contextos, digamos si ustedes, por ejemplo, quieren aportarle, o sea, con su unidad didáctica le quieren aportar, por ejemplo, a un pensamiento que en el índice sintético de calidad apareció que de pronto en el colegio no les había ido bien, ¿sí? Pues según las pruebas, saber, ¿no? Obviamente, ¿no? Lo que tiene que ver con eso. Entonces, pues, yo quiero aportarle esto, creo que los estudiantes deben aprender o mejorar las competencias que tienen que ver con este pensamiento, pues entonces todo irá enfocado ahí, ¿sí? Sí. Yo tengo una pregunta respecto al PEI. Lo que pasa, y yo creo que para nadie es un secreto, que las instituciones educativas públicas tienen bastantes falencias en muchos documentos. Mi institución, pues, aunque digamos, tiene una trayectoria de 15 o 20 años, no tiene un documento establecido para el PEI, fijo, definido, y pues suena aterrador y todo porque ese se supone que es la base, la columna vertebral del colegio, pero desde el año pasado y hasta más o menos octubre se empezó a hacer la construcción formal de ese documento, es decir, como tal, no hay un documento claro, no existe. En ese caso, nosotros, ¿cómo presentaríamos esa descripción respecto al PEI? Porque, digamos, se hizo una división de los profesores en la semana pedagógica, en la que algunos trabajaban manual de convivencia, otros trabajaban PEI, otros trabajaban otra cosa, y no todos estamos empapados de lo que se está diciendo allá. Si en este momento a mí me preguntan cuál es la descripción del PEI de su colegio, yo digo, no sé, porque no estuve en ese grupo, yo estaba en otro grupo. Y los documentos no están, ¿sí? Bueno, en cuanto a eso, pues, sí, efectivamente puede que no exista el documento, pero digamos que nosotros los profesores sí tenemos claro algunos parámetros de trabajo en el colegio que se tienen. Por ejemplo, asumo que el sistema de evaluación sí existe. Pero por ejemplo, los evalúan con letras, con números, les hacen una evaluación que vale el 20%, no sé, las instituciones organizan eso. Como tal, eso está en la institución está definido por voluntad propia. Pues entonces eso lo debes manifestar. Cada profesor pues tiene autonomía. Sube una nota y ya. Sube una nota. Pues el sistema de evaluación, lo único que describe en mi colegio es de 1 a 10. Tiene que estar dentro de esto. Y el profesor tiene autonomía para... Sí, es que más adelante van a tener que tener en cuenta eso. Pero además podrías decir que sí.
por ejemplo, no tienen, digamos, una metodología establecida para todos, por ejemplo, digamos que un modelo pedagógico lo tienen o no lo tienen. Nunca Pues es la tradicional. Se habla de constructivismo, pero pues de ahí a que se aplique es como, porque es que es como ponerse un letrero en la frente de decir yo soy ingeniero, pero no hago nada que hace un ingeniero. Es decir, esa es la idea. Ahora, eso va a quedar establecido. O sea, el colegio tiene un enfoque que está. De alguna manera eso debe permear el diseño de la unidad didáctica que se hace. Por supuesto, porque a eso le vas a apuntar. Y le vas a aportar a eso. Bueno, ¿listo? Yo tengo una pregunta, pues, más o menos similar a lo que dice el compañero. Resulta que mi institución educativa en los últimos 3 años ha cambiado 3 veces de rector. ¿Sí? No, sí, pero entonces, cuando yo llegué el año pasado a la institución educativa, no había un plan de área. No había plan de área. Y pues entonces pues, yo lo estoy construyendo. Y en cuanto al PEI, el PEI no se ha actualizado en los últimos 5 años, creo yo. Entonces es un problema, porque pues tratar de relacionarlo. Ahora están los modelos educativos que se manejan en la institución. Supuestamente en el PEI estamos manejando escuela nueva, postprimaria y MEMA en el PEI, pero nosotros no lo estamos manejando, porque el MEMA no está. O sea, ya esos proyectos como tal ya no los están aplicando. Y sucede, entonces ahí... Y qué incidencia, porque si no tiene la tarea de la actividad 1-4, ustedes lleguen el lunes a y que se hacer un modelo PI para cumplir esa tarea. Sino mostrar efectos que si la tienen, si no la tienen, por las mismas condiciones de la institución. O qué tipo por lo menos objetivos. Hay que trabajar con lo que hay. Si es la sede principal tradicional y la sede son escuela nueva y hay postprimaria, por lo menos yo voy a tomar tradicional porque es el grupo que va a trabajar en la escuela con el grado que nosotros vamos a trabajar ese día, para no tomarlas todas. Pero yo quería mirar hasta que justo eso de tradicional puedan limitar en el diseño. Mire, es que yo sí, mire, es establecer estos, digamos, estos aspectos es importante, es para la toma de decisiones en módulos posteriores, ¿sí? Por ejemplo, cuando vayamos a hablar vayan ustedes a hablar, perdón, de evaluación, pues la evaluación que ustedes apliquen, pues tiene que tener relación con lo que digamos, está organizado en el colegio, porque ustedes no pueden hacer, por ejemplo, una evaluación que valga, por ejemplo, el 70% de la nota final si allá no existe eso. Ustedes se tienen que ajustar a unos parámetros de la institución. Y para eso es importante saber, digamos, estos contextos, porque ustedes de alguna forma no se pueden salir de ahí. No van a diseñar una unidad didáctica en donde, por ejemplo, la van a diseñar para un niño que tiene énfasis en ingeniería, si ustedes no tienen énfasis en ingeniería en el colegio. ¿Me explico? Entonces, digamos que las decisiones que vayan a tomar en el futuro están relacionadas con esto que ustedes empiezan a identificar en sus colegios. Es para eso, ¿sí? No es para que se tengan que aprender ni el PI, ni nada de eso, ni para que coloquen ahí la misión, no, eso no es lo que nosotros necesitamos. Es lo que pueda afectar, digamos, los planes, las clases, si la institución cuenta con
con conexión a internet, si tiene varias salas por ejemplo, de computadores, porque si no tiene ninguna sala, pues seguramente en su unidad didáctica usted no va a poder implementarle una tarea con un aplicativo virtual, porque no va a tener las herramientas, los recursos. Me hago entender, por eso es importante. O sea, este ejercicio es por eso. Tenemos que estar aterrizados. ¿Listo? ¿Continuamos? Sí, señora. Bueno, vamos para la parte de la ubicación curricular del tema. Entonces dice, se identifica el grado y el periodo en el que el tema aparece en el plan de área de la institución. 2. Se establece descripción que se hace del tema en ese documento. Sí, está ahí. Desde las 4 en la medida que sea posible. Se establece la descripción, o sea, falta una se identifica a qué estándares se puede contribuir con el tema. 4. Se establece en qué grado se ubican esos estándares. Se identifican otros estándares que puedan estar relacionados con los estándares a los que el tema puede contribuir. 6. Se determina en qué tipos de pensamiento se ubica el tema. 7. Se sugiere a qué procesos generales se puede contribuir con el trabajo en el tema. 8. Se identifican las categorías de contenido del marco conceptual de PISA 2012 en las que se ubica el tema. 9. Se proponen contextos en los que se puede ubicar problemas que impliquen el tema. 10. Se sugieren tipos de problemas que se pueden abordar con el tema. 11. Se establecen las capacidades matemáticas fundamentales a las que se puede contribuir con el trabajo en el tema. 2. Se indica si hay alguna pregunta liberada de PISA 2012 que se relaciona con el tema y se precisa su lugar en el documento. Creo que con respecto a esto está claro, ¿no? Identificamos los estándares, si hay varios estándares que se ubican, o sea, podemos decir, el tema contribuye a estos estándares, a estos derechos básicos, si quisieran. Y también lo deben ubicar en los pensamientos de los estándares y también en la relación que ustedes establecieron, que fueron los fenómenos de PISA, ¿sí? Pero deben buscar en las preguntas liberadas de PISA que está en recursos, en MADUA 5, aparece documentación y dentro de esa documentación aparece, sí, ahí. Aparece PISA y de pronto y ahí, pero en ese link, en ese icono encuentran preguntas liberadas. Es sola ahí en recursos. Sí, recursos, preguntas liberadas de PISA. Y entonces ustedes pues ahí miran si su tema tiene algunas preguntas que se relacionen con el Hace poco encontramos un enlace en el documento con de PISA. Yo les voy a compartir este enlace. Pero no les voy a decir, Bueno, creo que de esa parte no hay ninguna pregunta, ¿o sí? Perdón, sí. Y estos procesos de problemas se pueden abordar con
encuentren, el problema es que ustedes encuentren la web y una vez les digo, por favor, citar la referencia, donde la sacaron, o de algún libro que ustedes vean que tienen problemas. Sí, hacen la descripción. Sí, un ejemplo de problema es este. Recuperar, total. Y hay un aproximado número de problemas. Pues depende, porque con el Sí. En los criterios hay más de 2.000 palabras. Bueno, pues por número de palabras yo diría que máximo 2. O sea, lo que pasa es que ahorita van a tener que hacer otra cosa con esa tarea, entonces yo sé que no van a colocar sino una. Es que, no, es que la actividad es extensa. Entonces, ¿verdad? No, pues está bien que coloquen 2. Con respecto a la descripción del tema, dice, se establece el nivel educativo en el que se va a trabajar el tema, se identifican los otros temas que se relacionan con el tema seleccionado, se establecen los conceptos y procedimientos que conforman el tema y se muestran sus principales relaciones, se identifican los tipos de fenómenos que el tema sirve de modelo, o sea, los problemas, o sea, vuelve a aparecer otra vez lo mismo de arriba, ¿sí? Se relacionan los conocimientos previos que se requieren antes de abordar el tema, se proponen objetivos de aprendizaje que se puedan formular para el tema, y por último, se enumeran algunos de los errores más comunes en los que los estudiantes incurren cuando resuelven tareas relacionadas con las tareas que incluimos anteriormente. Pues digamos que eso te sirve para que puedas establecer algunos errores. ¿Sí? Cuando se trabaja con este tema, usualmente los estudiantes incurren De fenómenos, lo hacemos con respecto a alguna clasificación específica, esos tipos de fenómenos. Es que como antes habías revisado los tipos de problemas, entonces ahí puedes identificar si son diferentes, ¿sí? Si atienden al mismo tema, pero se pueden desarrollar de manera diferente para no adelantarlos o los adelanto ya. Mejor, es que no me meto en el módulo 2. Acercarnos a los fenómenos de lo que Bueno, les voy a poner un ejemplo. Digamos que tenemos un problema de triángulo, de las funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, las funciones trigonométricas, por ejemplo, para resolver triángulos se puede hacer por el teorema de seno y por el teorema de coseno. ¿Sí? Sí. Entonces, esos serían dos fenómenos diferentes. Contextos diferentes. ¿Sí? No, dos contextos diferentes.
Sí, son subestructuras Que diferentes. no queremos enredarnos. Sí, no está bien. Es como hablamos de tipos, más o menos, como no hemos abarcado cuáles son los tipos. Entonces, no hagamos de No señora. Sí, no, vamos a hacer. O si me aplico por importancia o la No, miren, yo sugiero que sea el que ustedes identifican varios problemas y que atiendan, digamos, al mismo tema, pero que se resuelvan de manera diferente, digámoslo así. vamos a la silla. Y no nos compliquemos. Hay problemas que tienen que ver con costos. Por ejemplo. Y otros con mezcla. Y otros con velocidad. Sí, también. Son fenómenos diferentes, pero el tema tiene sentido. Sí, mi amor. Exacto, son aplicaciones. Ahora, ¿qué de fondo ahí lo de la Que sí, es que eso está relacionado, entonces. Pero es más. Sí, es que, por ejemplo, el mismo teorema, entonces si conozco el lado A, si conozco dos ángulos, o si conozco dos lados y un solo ángulo. Entonces son diferentes. ¿Ves? O sea, eso era lo que quería presentar, pero no. Me meto ahí en el no está bien. Por eso tienen 2 meses para aprender todo. No, y es que les va a aparecer otra palabra que es diferente a lo que aparece acá. No está bien. Ojalá venga Pedro y una vez me diga no. No me va Sí, ya. Se ha pensado trabajar, pero les gustaría hacer unas indicaciones sobre la selección del tema. Y por otro lado, Pau, se me ocurre que creo que en la jornada presencial les mostramos la lista de los temas que se han trabajado. Entonces podríamos volver a revisarlas de tal forma que ustedes tengan una idea de lo que no pueden volver a hacer. Todos los documentos móviles. Eso lo vimos en la sesión, acá está nuestra presentación, en la inducción. Estos son los que se han usado en los videos. Esta fue la inducción. Esta es la presentación de los talleres. Entonces, ese día, el último taller, hablamos de los temas. Al final. Entonces, los grupos que me requieran, pues, me cuentan. Fueron las unidades didácticas que Manu nos mandó, y esas unidades didácticas ya están publicadas, pero también en Chico y en Documento Aparente. Adición, dejarlos. Adición. Cuando les decimos un tema, miren esto, es que la idea intuitiva del libro ya dio para desarrollar toda la unidad. Rotación de polígonos. Este ciclo es muy grande. Cálculo de la distancia entre dos puntos. Que fue muy grande. Porque resultamos con 3 temas. Con la fórmula de la distancia es 1. Sí. Pero Punto está la medio. distancia táctil, por ejemplo. La distancia que recorrido. Y estaba en uno solo, aunque el
El teorema de Pitágoras. Pitágoras, hombre, plural. Y quieren introducir. Aún no lo supera. Aún no supera la concreción. ¿Quién? Yo. No, miren, exponencial. Y por ejemplo, función exponencial, yo estaría repitiendo. Pues es que eso es lo que van a mirar desde el módulo. Y entonces ahí en el módulo vuelven y lo achican. Porque me parece por lo menos los elementos de la no la miras y la relación. Muy grandes. Y eso son los temas teóricos. En más 4. ¿Y no? Digo que pues mientras van trabajando y a ver, y llega Pedro, yo creo que